Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Ventana Minera y esta vez tenemos el gusto de presentar al ingeniero Daniel Cámac. Él es presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno y esta vez vamos a conversar sobre este nuevo tema que realmente promete revolucionar todas las cuestiones, la industria de la energía, de la electricidad, y si el Perú se pone también al día, creo que es un recurso que tenemos para largo tiempo y para, bueno, descarbonizar, ¿no? Daniel, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Maybi, por la oportunidad de dirigirme a tu público y encantado de hablar de estos temas. Sí, primero, como es un tema realmente nuevo e interesante, ¿tú puedes decirnos brevemente cómo es que uno puede trabajar con el hidrógeno para pasarlo a ser una fuente de combustible? O sea, ¿de dónde cómo es que se recoge? ¿No? Entiendo que se separa el hidrógeno, pero ¿cómo es que se usa eso? ¿Se separa? ¿En qué tipo de plantas para sacarlo y convertirlo en energía? Mira, primero lo que hay que mencionar es que el hidrógeno, tú sabes que es digamos, es la sustancia que más abunda, digamos, en la Tierra, ¿no? Y normalmente viene en un estado compuesto o asociado, digamos, con otros minerales o otros elementos, ¿no? Entonces, cada vez que queremos utilizar el hidrógeno, tenemos que separarlo. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el agua, ¿no? El agua, tú sabes que tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, hoy, digamos, en los últimos años se ha venido implementando una técnica, ¿no? Que si bien es cierto, en algunas partes ya se utiliza desde hace tiempo, pero en los años más recientes se ha puesto más énfasis a la electrólisis, que consiste en inyectar electricidad al agua y separar esos dos elementos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno, y cada uno de ellos ya se utiliza de manera, digamos, específica en cada una de las aplicaciones, ¿no? El hidrógeno es súper versátil, ya tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones principales es en reemplazar al diésel, ¿ya? Entonces, en muchas aplicaciones, como por ejemplo cuando hablamos de la minería, se utiliza hidrógeno, se están haciendo pruebas hoy día en algunas partes del mundo para que los camiones CAEX, por ejemplo, que transportan el mineral, inclusive hay camiones que pueden transportar hasta 300 toneladas, ¿no? De mineral, puedan, en lugar de utilizar diésel, utilizar el hidrógeno como combustible y a la vez utilizar celdas de combustible que es el mismo sistema de baterías, pero basadas en hidrógeno, para generar la tracción que necesitan estos camiones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el hidrógeno producido con digamos, electricidad, que a su vez proviene de fuentes renovables, entonces estamos produciendo lo que se denomina hoy en día el hidrógeno verde, y hacia donde todos están apostando. Entonces, el hidrógeno verde en su producción es libre de emisiones y en su utilización también es libre de emisiones. Entonces, eso pues es un vector energético que lo que va a hacer es que cuando esto se ponga, se industrialice y digamos, se utilice ya de manera efectiva, va a generar elevadas reducciones de emisiones de CO2 que hoy se generan con muchas actividades. Lo que te he comentado de los camiones mineros es un ejemplo, pero un caso, tú sabes, que más práctico es el que en el Perú ya se utiliza la electrólisis como una técnica, como un proceso, perdón, para producir hidrógeno. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en Industrias Cachimayo. Industrias Cachimayo produce amoníaco a partir del hidrógeno que es separado del agua con electrolizadores, ¿ya? Y ese amoníaco se utiliza hoy en día para la producción de explosivos, ¿no? Y para la producción de emulsiones. Entonces se produce amoníaco, nitrato de amonio y todos esos explosivos, por ejemplo, se utiliza también en la minería. Entonces, si ese hidrógeno que se utiliza para producir amoníaco
para producir nitrato de amonio también se hace con energía renovable, estamos hablando de un hidrógeno verde y de la producción de explosivos también verdes, ¿no? Entonces, en los diferentes procesos de la minería, tú le vas incorporando la utilización del hidrógeno verde y con eso vas limitando o disminuyendo en gran medida las emisiones. ¿Y por qué hablamos de reducción de emisiones en el fondo, no? Porque así como estas actividades industriales, inclusive en todas las actividades que desarrolla el ser humano, se generan impactos en el medio ambiente, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que en el Perú, tres de los, digamos, de los sectores que producen un impacto relevante en el medio ambiente es el sector de transporte, la minería y la energía. Entonces, si en esos tres segmentos atacamos y producimos energía verde, producimos hidrógeno verde, el Perú puede cumplir sus metas, ¿no?, de compromiso de reducción de emisiones a nivel global. Y no solamente eso, sino que no solamente, digamos, hacer la reducción al cual se ha comprometido, sino ya entrar, como muchos países modernos lo están haciendo, al concepto de la carbono neutralidad, que es que si bien es cierto, puedes generar emisiones, pero también haces reducción de emisiones que al final, entre las sumas y las restas, te da un balance neutro, ¿no? Entonces, no es que estás perjudicando al medio ambiente, ¿no? Entonces, todo eso se puede lograr con el hidrógeno, pero para llegar a eso, para hacer la industria del hidrógeno, la economía del hidrógeno, necesitamos trabajar desde ahora para que al 2030 el Perú pueda producir hidrógeno a precios competitivos, ¿no? Porque como estás viendo, en todas partes del mundo están trabajando, hay países que ya producen hidrógeno, países como China, Japón, etcétera. Algunos no necesariamente el hidrógeno verde, sino el hidrógeno azul, que se hace con gas natural, ¿no? Y con captura de las emisiones de carbono, pero no hay nada tan, digamos, beneficioso para el medio ambiente como el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, ese es el camino que queremos desarrollar y seguir en el Perú, ¿no? Sí, sí, justamente había empezado con cómo es que se procesa, ¿no? Para que el público sepa qué es lo que tenemos como combustible, ¿no? Entonces, entiendo que al procesar, ¿no?, el hidrógeno, como tú dices, puedes generar, separarlo del agua, ¿no?, o quizá de otras fuentes, y al final del proceso se va a obtener un líquido o un gas, o qué es lo que se va a obtener, qué es lo que va a su vez reemplazar, o no reemplazar, sino hacer de combustible y justamente reemplazar los otros combustibles fósiles, diésel, ¿no? Entonces, era como qué entra y qué sale, ¿no? Y para que sepamos exactamente de qué se trata, y para ir avanzando un poco es, entonces, el Perú como país está en todas las condiciones naturales, digamos, de tener esa fuente, así como hemos tenido el gas de Camisea, que nos ha ayudado por muchos años para reducir los costos de energía. O sea, ¿cómo se ve en el caso del Perú si tenemos los suficientes recursos como para producir eso a un costo también barato, económico y además verde, como dices tú, ¿no? Sí, mira, de hecho has puesto un buen ejemplo. El gas en el Perú, bueno, viene siendo muy útil porque ha permitido transformar la matriz energética, porque antes era agua y diésel, ahora es agua y gas. Entonces el Perú ha tenido unas fuertes reducciones sin duda, de emisiones por causa de ese cambio en la matriz energética, pero ahora tenemos que entrar, digamos, en una instancia adicional, ¿no? Es la mayor utilización de energías renovables, porque el Perú, así como tiene, digamos, recursos de gas natural, tiene también elevados recursos de fuentes renovables para producir electricidad con agua, viento y sol, ¿ya? Pero no solamente recursos, sino que con niveles, digamos, de intensidad de viento y de intensidad solar que son de rango mundial, ¿no? O sea, la intensidad de viento que tenemos en el sur del país a veces puede llegar entre 5.5 a 6 kilovatios hora por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso te hace que, digamos, los desarrollos solares se produzcan a precios competitivos, ¿no? Y ahora mismo en la zona de Ica ya se están desarrollando varios proyectos eólicos
que te van a permitir generar producción eléctrica con un factor de planta de más del 60%, que son indicadores que te dan pues ya una visión de que en la medida que esas tecnologías, con el avance obviamente de la industria, va a ir reduciendo en los años siguientes, porque las energías renovables, el costo de inversión, el costo de desarrollo se ha reducido enormemente en los últimos años, y la tendencia sigue a reducirse, ¿no? Salvo por algunos picos coyunturales que hemos tenido en los últimos meses, pero que creemos que de manera sostenida va a volver a bajar, y eso va a hacer que el Perú puede poner en producción. Algún estudio reciente nos revelaba que el Perú tiene más de 20.000 gigavatios hora. Para que tengas una idea, nuestro consumo hoy día es cerca de 7 gigavatios hora, ¿ya? Y tenemos recursos para producir más de 20 gigavatios hora con viento, más de 20 con sol y más de 70 gigavatios hora con agua. Entonces, podemos ciertamente no solamente abastecer la demanda eléctrica, sino abastecer la demanda de producción de hidrógeno, porque eso va a generar una nueva economía, una nueva industria, ¿no? Vamos a tener plantas eléctricas para producir hidrógeno, y ese hidrógeno utilizarlo en las otras industrias, ¿no? Daniel, y comparando la producción de gas, de energía, usando el gas de camisea, si nos imaginamos la industria de producción de hidrógeno para combustible, ¿se puede comparar los costos en el Perú al menos? Mira, tú sabes que en el Perú, bueno, obviamente por el desarrollo de camisea, el gas se produce a precios muy competitivos, a diferencia de otros países, ¿no? El mercado interno, claro, de hecho, ha permitido que haya mucha generación eléctrica basada en gas natural. El tema es que el gas natural, pues, uno no tiene reservas infinitas, ¿no? Son reservas que se agotan en el tiempo, y en la medida que no se vaya encontrando más mercado para desarrollar el gas natural, obviamente las reservas no van siendo pasadas, digamos, al estatus de probadas, y no se puede desarrollar e implementar en el mercado, ¿no? Entonces, pero ahí es donde juega un aspecto fundamental, porque mientras se va preparando toda la industria del hidrógeno, el uso del gas natural va a ir descendiendo, ¿no? Porque ya no tienes más reservas para mantener más allá, probablemente del 2035, por ejemplo. Y la idea es que el hidrógeno al 2030 ya pueda entrar en el mercado, y ojalá antes, porque hay países que ya lo van a hacer. Ayer nomás veíamos una noticia de que en Chile ya se ha producido la primera molécula de hidrógeno, ¿no? Increíble, ¿no? Y donde con participación del sector minero, ¿no? Entonces, obviamente, pues, y nosotros todavía estamos un poco lejos de eso, ¿no? Pero avanzando muy rápido. Entonces, mira, el gas hoy tiene precios competitivos, pero ya las energías renovables están siendo más competitivas con ellas, ¿ya? Y de hecho, hoy día es una opción viable de que las empresas eléctricas puedan utilizar ahora mejor la energía renovable para instalar plantas y vender contratos de energía como este reciente que se hizo entre Engie, por ejemplo, y Anglo American, ¿no? Basado en... Entonces, esa tendencia va a ir creciendo, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que puede pasar, digamos. Sí, entonces, si comparamos, digamos, la producción de gas ahorita y lo que significa en el costo de la energía, si nos imaginamos una producción de hidrógeno como combustible, los costos de energía, ¿podemos imaginarnos que van a ser iguales o menores? Mira, lo que hoy estamos comparando es cuánto cuesta producir un megavatio hora con energías renovables y con gas. Y lo que yo te diría es que hoy ya podemos decir de que las energías renovables son inclusive más competitivas que el gas natural. Okay. Entonces, eso de manera natural. Entonces, si uno quiere producir hidrógeno, te das cuenta que ya es más barato. En otras partes del mundo es más barato hacerlo con gas. Por eso hablamos del hidrógeno azul. Claro. Pero en el Perú, por ejemplo, va a ser más barato producirlo con energías renovables. ¿Con agua? ¿Con agua? ¿Con como fuente? Agua es más caro, ¿no? Okay. Las centrales hidroeléctricas, su costo de desarrollo son... O sea, sol y viento como energía, pero el recurso se sacaría del agua, digamos. Yo cojo el agua y con electrolisis hago la separación y de ahí ya viene todo el proceso. Tú necesitas dos insumos. Necesitas electricidad,
que viene de las energías renovables y necesitas agua. Uh-huh. Con esos dos insumos tú separas el oxígeno del hidrógeno. ¿Y desaparezco el agua? Disculpa mi ignorancia en química, pero si yo hago esa separación al H2O, le separo el hidrógeno y el oxígeno lo regreso al ambiente y ya no tengo agua. No, entiendo que hay unos residuos probablemente de vapor, te soy sincero que no soy especialista en eso, pero lo importante es que los otros dos productos, ¿no?, de hidrógeno y oxígeno sí se utilizan para diferentes procesos industriales, ¿no? Uh-huh. Hoy se utiliza, como te decía, en la producción de fertilizantes, en la producción de explosivos, se utiliza en otras partes del mundo para la producción de acero, se utiliza, por ejemplo, para la producción de combustibles sintéticos por ejemplo, en el Perú se utiliza hidrógeno en las refinerías, ¿ya? Pero es un hidrógeno que proviene de combustibles fósiles, no un hidrógeno renovable. ¿No? Entonces se utiliza hidrógeno para combustibles sintéticos, se utiliza hidrógeno para transporte, trenes, por ejemplo. Ayer veíamos una publicación del Ministerio de Energía y Minas que hablaba de la posibilidad de hacer un tren, ¿no? Entonces, un tren de gran distancia no solamente para transportar personas, sino también pasar probablemente por el corredor minero y transportar el mineral. Sí. Eso, por ejemplo, hoy en el mundo es una solución basada en hidrógeno verde. Entonces, Daniel, ¿cuál es la ventaja final? Si te das cuenta, tienes un combustible con el cual tú puedes producir al menor costo, con lo cual el costo del transporte se reduce y al mismo tiempo no generas emisiones. Y tu residuo es el vapor del agua. Sí. Mira, dos preguntas ya para ir terminando. La primera es la cadena de valor, ¿no? Que entiendo que es una cadena de valor importante la que generaría esta industria. Y la otra pregunta es, Chile está más avanzado ya que nosotros en el tema. ¿En qué pasos el Perú tiene que dar? Yo me imagino que el primer paso es la parte normativa, legislativa. ¿Nos podrías decir en qué estado estamos? ¿Y por qué Chile está más avanzado? Chile ha avanzado en dos temas fundamentales, ¿ya? Uno, en publicar su estrategia del hidrógeno. O sea, Chile tiene una estrategia y unos objetivos bien definidos, ¿no? Por ejemplo, su ambición es ser el país que exporte el hidrógeno verde al precio más económico, ¿no? Más competitivo que en el mundo. Entonces, para eso están transitando con regulaciones, y ojo que esto involucra pues compromisos no solamente del sector privado, ¿no?, sino sector privado y sector público. Y eso es lo importante, ¿no? Aquí, digamos, creo que es importante el trabajo que tiene que hacer la asociación con el sector público también para comunicar, digamos, las ventajas del uso del hidrógeno en general en la planificación energética del país. Y lo otro que tiene Chile, que ya inició con algunos pilotos en la minería, en la producción de amoníaco, etcétera, ¿no? Entonces, en Perú, H2 tiene como objetivos eso, ¿no? Esperamos que al final del año podamos presentar a la sociedad una propuesta de hoja de ruta del hidrógeno y las empresas asociadas, que hoy día ya son 16 empresas muy grandes, importantes del sector minero, del sector de hidrocarburos, del sector energético, de proveedores de infraestructura de hidrógeno. Todos ellos están trabajando y entre ellos están coordinando algunos pilotos para comenzar a implementarse, ¿no? Entonces, y quizás lo que sí nos da también, digamos, algo que nos alienta mucho es que, fíjate, nosotros formamos H2 Perú en febrero de este año y en 3 meses tenemos en general 16 asociados grandes y otros aliados y asociados importantes, ¿no? Cosa que les ha tomado un par de años por lo menos, ¿no? Y en términos, y en el Perú, digamos, entiendo el trabajo de la asociación, pero a nivel de normativa estatal, ¿todavía estamos en cero o ya hay iniciativas de parte del Ministerio de Energía y Minas? Estamos en cero y parte del trabajo que está haciendo la asociación es también estudiar la normativa internacional y basado en la realidad peruana, también vamos a proponer los aspectos regulatorios que son necesarios y ojo, ¿no?
no solamente eso, sino los mecanismos de incentivos que se requieren para poder entrar tempranamente en la producción del hidrógeno, ¿no? Y recuperar un poco el espacio que nos han adelantado algunos otros países en la región, ¿no? Muy bien, Daniel. Muy interesante el tema. Yo creo que tiene para rato, para más. Se cuenta con Minerandina para seguir difundiendo información y, bueno, abrir ese camino para el Perú. Muchas gracias, Daniel, y seguro que vas a ver una próxima oportunidad para seguir hablando del hidrógeno verde. Gracias. Buenas tardes y que estés muy bien. Gracias, amigos. Como les hemos presentado el hidrógeno verde y el Perú tiene que posicionarse como uno de los países que va también en la región a liderar este tipo de alimentación verde para las industrias. Y bueno, y la industria minera principalmente. Gracias, buenas tardes.